17. Vamos a ver hoy la historia de la doctrina del Espíritu Santo. El tema, de hecho, va a ser la única cita bíblica que vamos a tocar el día de hoy. Lo que vamos a ver es historia. Hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado, y está excelentemente ese dicho. Si nosotros no conocemos nuestra historia como cristianos, si no conocemos, de hecho es uno de los cursos que también quiero dar, acabamos de neumatología y nos seguimos con bibliología, no me acuerdo qué seguía de bibliología, después vamos a terminar por ahí con confesión de fe, escatología e historia de la iglesia. Entonces sí vamos a ver después historia de la iglesia, faltan también algunos años para que lleguemos a eso. Pero el día de hoy, más que historia de la iglesia, vamos a ver la historia de la doctrina del Espíritu Santo, porque la doctrina del Espíritu Santo no se da de la noche a la mañana, no se sistematiza en un solo día. Hubo muchos errores que se cometieron en el camino, hubo muchas formas de pensamiento diversas. Hoy vamos a ver algunas de ellas y cómo influyeron. Mateo 3, 16 y 17 es la única cita que vamos a tocar el día de hoy. Dice la Escritura: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que descendía como paloma. Ya después, cuando veamos tipificaciones, vamos a ver por qué es una paloma tipificada, una paloma al Espíritu Santo, porque el Espíritu no es una paloma, es un tipo del Espíritu Santo. Y venía el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar, cierra sus ojos y vamos a orar. Reconocemos, amado Dios, que estamos en tus manos. Reconocemos, Espíritu Santo, que si no fuera porque tú pones en nosotros la guía, si no fuera porque tú nos llevas de la mano a entender, estaríamos igual o peor que las personas que vimos el día de hoy en el video. No podemos jactarnos que es por nuestro intelecto, no podemos jactarnos que somos superiores, no podemos jactarnos de que merecemos algo y que por eso no estamos predicando como Él, sino todo lo contrario. Nos maravilla que tú hayas tenido gracia para con nosotros, que tú hayas derramado misericordia en nuestras vidas y no nos dejes caer en ese tipo de errores. ¿Por qué hallamos gracia? Porque tú eres bueno y nada más. No podemos encontrar otro motivo. Y no necesitamos saber más que tú eres bueno con nosotros. Permítenos aprender el día de hoy para tu gloria, para que tú seas exaltado, para no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios. Ya dejamos en claro que el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es una persona especial. Es la tercera persona de la Trinidad. Para ser exactos, la Biblia define claramente al Espíritu Santo como persona. Tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, que son características de una persona. La Biblia en más de una ocasión diferencia claramente al Espíritu Santo de su poder, porque hay muchas sectas que dicen que el Espíritu Santo es la mente de Dios, el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, la presencia de Dios y cosas por el estilo que denigran la persona del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla del Espíritu y de su poder por separado muchas veces. La Biblia le da el trato de persona. De hecho, y lo vimos, lo trata con el género masculino él. Por eso es, entre otras cosas, que no es ella el Espíritu Santo, no, es él el Espíritu Santo. Nos muestra que mantiene relaciones interpersonales. ¿Con quién? Con los apóstoles tiene relación el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, ¿y con quién más? ¿Con quién, perdón? Con los apóstoles, con el Padre, con el Hijo, con la iglesia en general, tiene relaciones
el Espíritu Santo y realiza obras personales como enseñar, testificar, guiar, exhortar, etc. Sin embargo, para llegar a delinear no solo la persona del Espíritu Santo, sino toda la doctrina de neumatología, hicieron falta muchos años. No fue de la noche a la mañana, de hecho hicieron falta siglos. No fue en un determinado punto de la historia de la Iglesia, como sí ocurrió, por ejemplo, con la doctrina de la Trinidad y con la doctrina de Cristología, que había controversias cristológicas y controversias trinitarias, y en el concilio de Calcedonia y en el concilio de Nicea, en el 325 y 381 me parece, ahí sí quedó bien definido, ¡pum!, ya está. Con la doctrina del Espíritu Santo no, fue paulatinamente, empezaron a haber errores aquí, empezaron a haber cismas allá, por todos lados. Fue a medida que surgieron errores acerca de la persona y obra, y eso apréndaselo bien. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Cristología? Estudiamos la persona, los oficios y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al igual con el Espíritu Santo, es la persona y obra del Espíritu Santo. No fue sino hasta que empezaron a haber errores en la persona y obra del Espíritu Santo que se fue condensando la neumatología ortodoxa. En la primera iglesia, más que una doctrina del Espíritu, tenían experiencia diaria e íntima con Él. ¿Por qué en la Biblia no encontramos como tal? ¿Por qué no vemos que los primeros escritores cristianos tuvieran ese delinear del Espíritu Santo? Porque ellos tenían una experiencia diaria, íntima, personal con Él. Lo vimos tan solo en el libro de Hechos. ¿Y qué le decía? El libro de Hechos, más que Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo. Para ellos no había ninguna confusión, ni siquiera trinitaria. ¿Por qué? Porque ellos venían de un contexto judío. Para ellos el Padre, me enseñaron desde pequeño, a los 13, 14 años, ya hicieron su bar mitzvah, ya tenían conocimiento del Padre y la ley. Vivieron con Jesucristo los apóstoles durante 3 años y medio y estuvieron en Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino. Entonces ellos no tenían ninguna confusión en la mente. Para ellos era tan fácil como sí, es un Dios, porque desde el Shema, Deuteronomio 6:4, oye Israel, tu Dios uno solo es. Es el Padre, es el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Para ellos no había ningún problema. Pero ¿qué pasa? Se empieza a denigrar, se empieza a pasar el tiempo y esa comunión y ese calorcito se empieza a enfriar y se empieza a hacer más grande y la iglesia empieza a cometer errores. Es por eso que en esta clase vamos a tratar brevemente de la historia de la doctrina del Espíritu Santo, estudiando sobre todo los errores graves cometidos por los hombres en el transcurso, así como la progresión de la doctrina. Número 1, empezó con el montanismo. Y de hecho algunos de los que voy a nombrar aquí, usted va a poner cara de ¿dónde he escuchado eso? Lo escuché en el curso de Cristología, di 3 clases acerca de herejías cristológicas. Y muchos de los que cometían herejías cristológicas cometían herejías neumatológicas también. La doctrina del Espíritu Santo empezó, vaya, de hecho si lo queremos poner el 00, empezó, ese es el 01, el 02, en la iglesia primitiva, como le decía, con la intimidad diaria. Después de que se pierde esa intimidad y se va diluyendo, se dio el montanismo. Como las iglesias se empezaron a enfriar, apareció un movimiento que tomó cuerpo por ahí del año 170 por medio de un hombre llamado Montano y 2 mujeres, Prisca y Maximila. Los 3 se autonombraron profetas y anunciaron que nacía una nueva era, la era del Paraclito, hablando de la era del Espíritu Santo, en la que supuestamente Dios iba a dar nuevas revelaciones. Se apoyaban en que el fin del mundo estaba cerca y que hacía falta una vida moral mucho mayor en los creyentes. A pesar de que el montanismo, me sacó de aquí esto, a pesar de que el montanismo, ¿ahora qué me pasó aquí? Ahí está.
nació en oposición al gnosticismo, enfatizando la comunión personal con Dios por medio del Espíritu Santo. Aún así fue rechazado por la Iglesia por su fuerte insistencia en que hay nuevas revelaciones. Escriba: no hay nueva revelación del Espíritu aparte de lo que ya reveló en la Escritura. No hay nueva revelación del Espíritu aparte de lo que ya reveló en la Escritura. ¿Qué pasa con el montanismo? 170 años después de la ascensión de Cristo, 170 años después de que se funda la Iglesia, mueren los padres apostólicos, mueren los apóstoles, y la Iglesia se empieza a enfriar y empieza a haber mucha laxitud moral. Vaya, te decías cristiano, pero hacías de tu vida lo que querías. Y entonces un hombre llamado Montano y estas dos mujeres dijeron: no, la Iglesia tiene que ser algo mejor, tiene que ser algo superior. Tuvieron buenas intenciones y empezaron a decir que el fin del mundo se acercaba. Ellos se oponían a los gnósticos. ¿Quién se acuerda quiénes eran los gnósticos? ¿Qué enseñaban los gnósticos? El gnosticismo decía que Jesús no había venido ¿en qué? En carne. Ellos decían: no, todo lo carnal es malo, y si Jesús vino en carne, Jesús es malo, Jesús no pudo venir en carne. Los montanistas se oponían a ellos, pero la Iglesia no los aceptó como oficiales porque insistían en que el Espíritu Santo traía revelación nueva cada día. ¿Le suena algo parecido hoy en día? Por eso le digo que cuando no estudiamos historia de la doctrina, estamos condenados a volver a repetirlo. Lo que hay hoy en día solamente son herejías recicladas. Creo que no ha habido herejía nueva en 500 años. Todas son herejías recicladas. Entonces, el montanismo después se dio. Número 2, el monarquismo. El monarquismo, esto lo estudiamos cuando estudiamos Cristología. El monarquismo, de hecho, tiene otro nombre: modalismo. El monarquismo se llama así porque eran los que insistían en que hay un solo Dios, el que reina. No hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo en la Trinidad, solamente es uno el que reina. Por eso le llamaban monarquismo, porque es una monarquía única. Pero también le llamaban modalismo. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿No? Sacúdase su cabeza así. Usted mismo, no ande al lado, porque ya luego ha habido problemas. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que dé una cachetada? Ah, sí pasamos aquí ese de la cachetada del Espíritu, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Sí se acuerda? No, sí está tremendo. ¿No lo has visto, Leo? Donde está el profeta y dice: ¿estás dispuesto a todo lo que viene? Porque viene una cachetada del Espíritu, y le da un cachetadón que hasta lo voltea. Pobre hombre. Todo por no estudiar la palabra. Ok, ¿qué es el modalismo? Por defender la unidad de Dios, dicen que Dios se presenta algunas veces como Padre, algunas veces se presenta como el Hijo y algunas veces se presenta como el Espíritu. Se presenta de un modo, de otro modo y de otro modo. Y les puse el ejemplo, es como yo. Aquí estoy en modo pastor, en mi casa estoy en modo papá, en la escuela estoy en modo maestro. Vaya, ya no doy clases, pero suponiendo, en la escuela estoy en modo maestro. Así decían ellos: Dios es solamente uno, no el Espíritu Santo y Jesucristo, no, ellos solamente es un modo de manifestarse, lo cual con la cita que leímos hace un momento, con esa sola cita se desbarata esta doctrina, porque Jesús salió del agua, el Espíritu Santo bajó y la voz del Padre se escuchó. Estaban los tres presentes al mismo tiempo. ¿Cómo le hizo entonces? Para presentarse de un modo, de otro modo y de otro modo. Y esa es una de muchas citas, lo vimos, recuérdelo, ahí está el estudio de Cristología. Este error, el monarquismo, lo tratamos cuando vimos Cristología.
También se le conoce como sabelianismo o modalismo, en el cual afirmaba su promotor Pablo de Samatosa a principios del siglo III que el Espíritu Santo, al igual que Jesucristo, no era una persona distinta, sino una manifestación de la gracia del Padre. Lo que decía ahorita este hombre, que el Espíritu Santo es la manifestación de la gracia de Dios. ¿Esto es cierto? No, el Espíritu Santo es ¿quién? Es una persona. Sabelio enseñó más abiertamente que en Dios no hay Trinidad, sino solamente una persona de la deidad que se manifestó como creador, como Padre, como Redentor en el Hijo y como vivificador en el Espíritu Santo. Mateo 3, 16 y 17, vamos a leerlo. Les decía, es la única cita que deja por el suelo y es una de muchas. Mateo 3, 16 y 17. Jesús, después de que fue bautizado, ahí está la primera persona, una de las personas es la segunda, pero en este orden la primera, fue bautizado, subió del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo. Ahí aparece otra de las personas de la Trinidad, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo. ¿De quién fue esa voz? Del Padre. Ahí está otra persona, ahí están las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo, por lo cual el modalismo fue desechado. Después, unos cuantos años después, se dio el arrianismo. ¿Sí ya se está acordando o no? Arrianismo. Ay, como que medio me acuerdo, como que... El autor de los artículos, Pablo Gergo. De Samatosa. Pablo de Samatosa, y también se le conoce como sabelianismo, por Sabelio. Pablo de Samatosa y Sabelio fueron quienes más predicaron esto. ¿De qué? El tercero, después de eso, pasaron unos años. Lo que le estoy dando es un orden cronológico, sí llevaba ese orden cronológico. No creo que no, sí va en un orden cronológico. Por eso es que le decía arrianismo, 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 con dos R's. Ya me dijo que escribo feo. A ver, vamos a procurar. Gracias, hermana. Es que yo tengo dos tipos de letras. La que cuando llevo prisa, gracias, hermana. Sí, no. Donde guste. Estamos llevando un orden cronológico. Esto se dio en el año 170, en el año 200, en el año 215, algo así después de Cristo. Ahorita les digo. Del lado contrario del modalismo se dio el arrianismo. ¿Qué hablaba esto? De subordinación. ¿Qué significa esto? Arrio decía que había un solo Dios, el Padre, y que lo primero que creó el Padre fue al Hijo. Y entonces el Hijo también es Dios, pero no es tan Dios como el Padre, sino que está subordinado, es un Dios un poco más chico que el Padre. Ahí ya es politeísmo, ahí ya ¿cuántos dioses hay? Dos. Entonces, no, eso no es así. Del lado contrario del modalismo está la subordinación que predicó Arrio. Habla acerca de que en las personas divinas hay subordinación ontológica. Un Dios es más Dios que el otro. Se dio en dos formas. La subordinación se dio en dos formas. La arriana y la macedonia. Arrio era presbítero en Alejandría a principios del siglo IV. Comenzó a enseñar que solamente el Padre es Dios eterno, que el Hijo fue creado por el Padre y que lo primero que el Hijo creó
fue al Espíritu Santo. Entonces, el Padre es un super Dios que creó un Dios más chico que es el Hijo, que a su vez creó un Dios más chico que es el Espíritu Santo. No, tampoco es así. En el concilio de Nicea, en el año 325, fue proclamada la divinidad plena y total de Cristo, pero no se habló nada del Espíritu Santo, a causa de que ya no se hizo ninguna aclaración del Espíritu Santo. Surgió una nueva controversia llevada a cabo por Macedonio, obispo de Constantinopla. Por eso es la subordinación ariana y la subordinación macedonia. Macedonio sostuvo que sí, el Hijo es plenamente Dios, que el Padre y el Hijo son iguales, pero que el Espíritu Santo sí salió del Hijo. Entonces, Él hace dos dioses, los arrianistas hacen tres. A final de cuentas están igual de tronados. En el concilio de Constantinopla, en el año 381, fue que se dio la enseñanza ortodoxa del Espíritu Santo. Dice: creemos que el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, que ha de ser glorificado junto con el Padre y con el Hijo, y que habló por medio de los profetas. Después se dio, número 3, hacia acá, número 4, el priscilianismo. ¿Por qué no le pudieron poner nombres normales? Porque esos eran los nombres en esa época, hermano. Por eso es que se llaman así. Priscilo enseñaba esto, entonces se le llamó el priscilianismo. Debe su nombre a Prisciliano de Ávila. ¿Quién era Prisciliano de Ávila? Un laico. ¿Qué significa un laico? Una persona que se congregaba pero no tenía ningún cargo. No era presbítero, no era diácono, no era pastor, no era anciano, nada. Simplemente se congregaba, era un laico. Este hombre comenzó a organizar grupos independientes para estudiar la Biblia y tenían un gran énfasis en negarse a sí mismos y promovían una vida espiritual más profunda. Sin embargo, se desviaron seriamente, afirmando que todos los seres espirituales, ángeles, almas humanas y el Espíritu Santo pertenecían a la misma esencia de Dios, negando así la persona del Espíritu Santo. De hecho, eran unitaristas, porque negaban la encarnación y afirmaban que no hay distinción de personas en la divinidad, sino solo atributos. ¿Qué enseñaba Prisciliano? Que el Espíritu Santo es un atributo de Dios. Aquí estudiamos los atributos de Dios hace 3 años y no vimos ninguno llamado Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios, es una persona. El priscilianismo continuó en vigor hasta el año 563, cuando fue condenado en el concilio de Braga. Después, pero con negro para que se vea diferente. El sínodo tercero de Toledo. ¿Qué es un sínodo? Un concilio, pero no tan grande. Una junta, un consejo. Este fue llevado en el 589. Hubo una junta de varios pastores, dirigentes de la iglesia, presbíteros, ancianos, en la ciudad española de Toledo en el año 589. En él se proclamó solemnemente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, con lo cual comenzaron a darle lugar en la Trinidad como persona en igualdad al Padre y al Hijo, pues al hablar de proceder no es en el sentido ontológico,
sino histórico. Vaya, en el Concilio de Toledo promovieron la Trinidad. Todavía no quedó establecida, pero ya se promovió bien la Trinidad en el Concilio de Toledo. Hicieron las cosas bien. Ya después vamos a ver lo que es el proceder ontológico y el proceder histórico. De ahí se dio lo dicho por Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, en 1109 al 1142. Para muchos era el mayor filósofo que se dio en la Edad Media. Sin embargo, no se apegó nunca a la doctrina ortodoxa trinitaria. Es catalogado o trataba al Espíritu Santo y es catalogado como modalista. Vamos a ver. Después se dio la Reforma Protestante del siglo XVI. Entre los mayores logros que se dieron en la Reforma es que le devolvieron al Espíritu Santo el lugar como persona y las funciones que la Escritura hablan de él. Mientras la Iglesia de Roma sostenía solamente la jerarquía eclesiástica, vaya, el Papa era la máxima cabeza y que era el único que podía interpretar la Escritura, en la Reforma se abogó abiertamente por el estudio de la Biblia, afirmando que todos los creyentes podemos aprender sus enseñanzas mediante el ministerio docente e iluminador del Espíritu Santo. Mientras Lutero trató largamente de la obra del Espíritu Santo en conexión con la justificación, Calvino puso de relieve los aspectos dominantes de la obra del Espíritu Santo en la Trinidad y el Espíritu Santo en el corazón y en la vida de los creyentes. Vaya, aquí en esta época estuvo excelente. Después de ahí se dio, ¿qué nos vamos? 8, arminianismo. El arminianismo. En el extremo opuesto a lo que se dio en la Reforma, se desarrolló el arminianismo y el socianismo. Los socianos afirmaban que era un error creer que las personas de la deidad eran consustanciales. Lo mismo habían dicho los arrianos, pero ellos todavía fueron más lejos que los arrianos, pues negaron la preexistencia del Hijo y dijeron que el Espíritu Santo era una virtud o energía de Dios. Socianismo se dio igual en el siglo XVI, decían que el Espíritu Santo es una energía. Ellos fueron los primeros que empezaron con eso. Y en el arminianismo, al Espíritu Santo lo sobajaron. ¿Por qué sobajan los arminianos al Espíritu Santo? Lo vimos en soteriología. ¿Nadie se acuerda? ¿Quién lleva a cabo la obra de la salvación en el ser humano? Pero el arminiano piensa que yo puedo decidir aceptar a Dios, aceptar a Cristo. Por eso es que los arminianos sobajan la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante meterlos en esta lista.
Aquí se dio el sentimentalismo. En el siglo XVII y XVIII se dio un periodo que conocemos en la historia universal como la Ilustración. En la Ilustración fue un periodo en el que la razón tuvo un gran auge. Contrario a esa razón, se dio un movimiento llamado sentimentalismo, promovido por un teólogo alemán llamado Friedrich Daniel Ernest, y este sí está difícil, Schleiermacher, algo así. Ya después lo ve en internet. ¿Qué decía este hombre? Él decía que el nuevo movimiento de que utilizaras la razón fracasaba porque ponía énfasis en el conocimiento que adquirías e ignoraba los sentimientos que según él eran la esencia de la religión cristiana, que tenías que ir a la iglesia a sentir. Fue el precursor de que la experiencia de la vida cristiana fuera subjetiva, vaya, que tú tenías que venir a la iglesia a sentir bonito. Con esto, las doctrinas fundamentales del cristianismo se fueron para abajo, porque para él lo que importaban eran los sentimientos. No importa que prediques cristología, no prediques, o lo que prediques da igual, pero la gente siente bonito en la iglesia, sí. Entonces estás bien, decía este hombre, lo cual es una aberración que también se copia en nuestros días, que muchas iglesias te dicen, pues yo no sé, pero yo siento bonito en mi iglesia. Pero es que no es de que sientas bonito. Mira, la Biblia dice, pues sí, quién sabe, pero es que yo siento bien. Entonces, esto tuvo un precursor y fue él. Este hombre negó el valor objetivo de la encarnación, de la cruz, de la Trinidad. Negó como los sabelianos que el Espíritu Santo fuera una persona en la Trinidad. Él definía la obra del Espíritu Santo como el espíritu colectivo de una vida nueva corporativa iniciada en Cristo. Vaya, el sentimentalismo era sentir bonito en la iglesia. Con que tú sintieras bonito en la iglesia, estabas ya bien. Es lo que significa el valor colectivo de la vida corporativa iniciada en Cristo. ¿Qué significa eso? Que con que tú vinieras a la iglesia y te sintieras bien, ya estabas del otro lado. De ahí se dio la neortodoxia. Con Karl Barth. ¿No le suena ese nombre a nadie, Karl Barth? Karl Barth. Los barthianos. Mucho cuidado cuando lean a Barth, si leen a Barth un día. Está a otro lado. El padre de la neortodoxia. Él es de los que empezó y hasta dónde llega su influencia y no lo sabemos. En la iglesia donde venía yo decían el logos se rema y el dabar. Entonces esta palabra es logos, lo que está escrito, pero cuando tú lo lees y se hace vida, es un rema. Mentira. La palabra de Dios siempre es la palabra de Dios. Pero este Karl Barth era parte de la neortodoxia, que él decía, esto hasta que no se hace vivo no se vuelve un rema, y cosas así como esas que son sutiles y parece que tiene razón, pero nada que ver. En la neortodoxia es un movimiento que nació ya en el siglo XX con el teólogo suizo Karl Barth. Proclamaba la necesidad de una nueva reforma, regresando a la Biblia como la única solución para los problemas morales de la humanidad. Pero la Biblia de la neortodoxia no es la verdadera Biblia. Los teólogos de este movimiento negaban la inerrancia de las Escrituras. En cuanto a la materia que nos ocupa, la mayoría de los escritores neortodoxos negaban la persona del Espíritu Santo. Según ellos, el Espíritu Santo era una actividad de Dios más que una persona. Karl Barth
sí creía en la deidad del Espíritu Santo, pero era modalista. Entonces, la neortodoxia decían que el Espíritu Santo era una actividad, o algunos eran modalistas, y no creían que la Biblia, o decían que la Biblia tiene errores. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, más específicamente el Espíritu Santo. Sí está bien cuando me dicen Dios, pero realmente más específicamente fue el Espíritu Santo. Pero se equivocó porque, por ejemplo, eso de que hubo un diluvio, no, como que no cuadra. No, sí ha de haber llovido fuerte ahí donde Noé vivía, pero no creo que haya sido un diluvio universal. No, o sea, ese es el tipo de enseñanzas que daba la neortodoxia. Y por último, creo que ya no hay lugar, ¿sí? Número 11, el pentecostalismo carismático. ¿Se dan cuenta? De todos los 11 puntos que hemos visto, solamente el Sínodo de Toledo y lo que se dio en la Reforma Protestante ha sido de valor para la doctrina del Espíritu Santo. Todo lo demás ha sido basura. Vaya, la ventaja es que nosotros lo podemos estudiar y no caer en el mismo tipo de errores. En el movimiento, es el movimiento que en la actualidad tiene más fuerza, el pentecostal carismático. Ganan adeptos día con día. Enfatizan el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia que te reviste de poder, y promueven una vuelta a la experiencia de todos los dones que fueron dados y usados en el tiempo del Nuevo Testamento. Aunque se adhieren en su mayoría a una doctrina correcta de la persona, ¿qué pasa con los pentecostales? Que la persona del Espíritu Santo está bien, pero su obra del Espíritu Santo, eso es donde fallan. Ellos te hablan de que el Espíritu Santo es Dios, de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de que el Espíritu Santo es una persona, de que no contristes al Espíritu, de que no lo apagues. En cuanto a la persona del Espíritu Santo está bien el carismático y el pentecostal, pero en cuanto a su obra, de que tiene que traer todos los dones, de que te tiene que bautizar, de que tienes que hablar en lenguas, de que es una segunda obra de la gracia, que la llenura del Espíritu, tirarte al suelo y tantas tonterías, ahí es donde ellos se equivocan. Nosotros nos apegamos, ahí está en las mantas, a lo redactado en la Confesión de Fe de 1689 acerca de la Trinidad, y que incluye obviamente a la persona del Espíritu Santo. Ahorita sigue escribiendo, escuche lo que dice la Confesión de Fe acerca de la Trinidad. Dice: en Dios hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, de una sustancia, de un poder y una eternidad, teniendo cada uno una esencia divina, pero la esencia es indivisible. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos. Habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son infinitos. No tienen principio y por tanto son un solo Dios que no puede ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido en varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestro consuelo de dependencia con Él. Ya cuando estudiemos la confesión de fe, vamos a ir desglosando todo esto que le acabo de decir, por ejemplo, qué significa cada una de las palabras que acabamos de decir. En pocas palabras, lo que la confesión de fe bautista dice es que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios, igual al Padre, igual al Hijo, no es más ni es menor Dios, es igual en poder, sustancia, esencia, eternidad e infinidad. ¿Dudas hasta aquí?
Un poquito laboriosa esta clase, yo lo sabía cuando la estaba haciendo, dije, esta va a estar de las más laboriosas, no tomamos ni siquiera la escritura más que en una sola cita, pero sí es necesario este tipo de clases, sí son necesarias este tipo de clases. Nos pasó algunas veces cuando estudiamos cristología, nos pasó algunas veces cuando estudiamos soteriología, no podemos saltarnos las clases que nos gustan y las que no nos gustan, pues ya, entonces no puede ser así. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Porque este tipo de enseñanzas, Señor, nos ayudan a no cometer los mismos errores. Es la manera en que tú nos guardas de caer a izquierda o a derecha, Señor, en el camino. Es la manera en que tú nos guardas de caer en los errores en los que tantas personas han caído durante los siglos, Señor. 20 siglos de errores y la gente sigue volviéndolos a cometer una y otra vez. En parte porque no estudian esto, en parte porque no tienen interés, en parte porque tu gracia no ha sido para con ellos, porque si nosotros no estamos en esa situación, siempre lo vamos a decir, es porque tú eres bueno, es porque tu gracia es con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites conocerte aún más, conocer los errores que se han cometido en cuanto a tu persona y no volverlos a cometer, Señor. Nos das un puerto seguro, tú ya inspiraste, tú ya levantaste hombres a redactar y a sistematizar la doctrina correctamente, Señor, y nos dejas apegarnos a lo que ellos hicieron. Tú hiciste en ellos hace siglos, Señor. Gracias por nuevamente tenernos a bien. En el nombre de Jesús.